En este video vamos a aprender a trabajar el CRUD CRUD en MySQL, es decir, hacer las 4 operaciones básicas que uno normalmente puede ejecutar para consultar o modificar información en una base de datos. CRUD viene de las siglas Create, Read, Update y Delete. Entonces vamos a aprender las sentencias para poder trabajar cada una de estas. La primera que vamos a ver es Select, haciendo referencia a la R de read. ¿Por qué? Porque select lo que hace es buscar leer, seleccionar información de la base de datos y mostrarla siguiendo un formato o bien alguna forma en la cual podamos visualizar de una manera más sencilla la información que está guardada en las tablas de la base de datos. Aquí en PHP tengo una tabla en donde está la información de empleados de un banco. Para poder ejecutar mi select, voy a ir a la pestaña de SQL en la parte superior. En esta pestaña vamos a poder ver la secuencia o lo que sería la estructura básica de un select. La primera parte es la operación que estamos ejecutando, en este caso select. Luego viene un asterisco y luego viene un from. El asterisco es para denotar que vamos a seleccionar todos los registros de la tabla a la cual haremos referencia después de la palabra from. En este caso es seleccione todos los registros de la tabla empleado. Aquí debo colocar el nombre de la tabla. Le voy a quitar las comillas simples y usaré empleado, así. Incluso puede ser en minúscula. Luego un where. El where lo que hace es definir una serie de filtros o condiciones para no traer necesariamente toda la información, ya que dependiendo de la cantidad de datos que hay en la base de datos, entonces puede tardar bastante mi consulta. En este caso puedo eliminar el where y dejar tal y como está mi query en esta manera. Lo voy a seleccionar y le voy a dar a ejecutar. Aquí me va a mostrar entonces todos los datos. Para yo poder modificar este query, voy a ir aquí en donde dice editar línea. Ahora, yo voy a hacer entonces un filtro, una condición que me permita escoger de una mejor manera lo que sería la selección. En este caso, voy a seleccionar primero unas columnas en específico y otras las voy a omitir. Por ejemplo, salario. Voy a ocultar esta información ya que es información privada. Entonces, en Select, en vez de usar el asterisco, voy a comenzar a escribir separados por comas los nombres de las columnas. Lo primero que haré es seleccionar el nombre, coma, apellido 1, coma, apellido 2. Voy a seleccionar entonces estas 3 columnas nada más. Voy a darle clic a continuar para que ejecute el código y listo. Ven, ya no muestro las demás columnas, solo lo que yo necesito. Ahora, apellido 1 y apellido 2 están así en la base de datos en la estructura de la tabla, estas columnas, pero visualmente yo quiero que diga primer apellido y segundo apellido. ¿Cómo puedo hacer esto? Una opción sería cambiar la estructura o el nombre de la columna, pero no es necesario. Para este efecto, vamos a utilizar los alias, los cuales permiten renombrar la selección o la forma en que se muestra el nombre de una columna sin alterarla o afectarla a nivel de la estructura de la base de datos. Entonces, voy a ir de nuevo a darle clic a editar línea y voy a hacer lo siguiente: select nombre, coma, apellido 1 y justo después del 1 escribiré lo siguiente: as, abro comillas simples, y as es la forma en la cual yo inicio el alias. Entonces aquí lo que voy a escribir es cómo yo quiero que se muestre el nombre de esta columna. Primer apellido. Entonces selecciono el nombre, el apellido 1 como primer apellido, coma, apellido 2 como apellido 2 o segundo apellido. From empleado. Recuerden que la última columna que yo estoy seleccionando nunca lleva coma, solo las que son las que utilizan una columna a continuación. Entonces, aquí como esta es la última, no hay coma, from empleado. Le doy clic a continuar y ahora vean, nombre, primer apellido, segundo apellido. Y así yo les puedo dar un mejor formato a la selección que estoy realizando.
En buena teoría yo aquí acabo de seleccionar ciertas columnas, pero aún así estoy trayendo todos los registros de todos los empleados. Entonces yo quiero seleccionar una cierta cantidad de empleados en específico. Vamos a ver, de nuevo a editar línea. Y lo que haré es lo siguiente, seleccione nombre apellido 1 como a primer apellido 2 como segundo apellido, from empleado, y haremos nuestra primera condición, where salario, donde el salario sea mayor a, vamos a ver, ¿qué tal? Mayor a 1.100.000. Voy a darle clic a continuar. Y ahora sí, yo tengo muchas personas menos en la selección, pero estas sí cumplen con la condición de que el salario que tienen es mayor a 1.100.000, dependiendo de la divisa o la moneda que ustedes tengan. Si yo quisiera saber de cuánto es el salario que ganan para estar seguro de mi selección, entonces voy a darle clic a editar línea y lo que tendría que hacer aquí es agregar la columna del salario para que se pueda visualizar. Entonces me voy al final de apellido 2, coma, y agrego la columna que se llama salario. Le doy clic a continuar y ahora ya lo puedo ver. Si notan entonces, 4.800.000 sí cumple con la condición de ser mayor a 1.100.000. Y así con el resto de salarios de las personas que fueron seleccionadas. Yo puedo incluso hacer más condiciones. Por ejemplo, yo quiero mostrar todas las personas cuyo nombre empieza con una letra en específico. Y para hacerlo vamos a utilizar algo que se llama like. Vendremos aquí a editar línea y haremos lo siguiente. Select nombre, apellido 1, todo esto. En where vamos a cambiarlo y pondremos where, la columna nombre, like. Es decir, donde la columna nombre o el dato que esté en la columna nombre haga lo siguiente. Buscaremos un patrón de esta forma. Empiece con la letra A mayúscula y luego un símbolo de porcentaje. Esto aquí lo que hace es lo siguiente. Las comillas simples son para utilizar obviamente un varchar, un texto. La letra A es la primera coincidencia que va a buscar, es decir, que empiece con una letra A. Y el uso del símbolo del porcentaje básicamente lo que significa es, no importa lo que haya después de esta letra, con tal de que inicie con esta, por favor seleccione en la base de datos y muéstrelo. Vamos a ver. En la base de datos solo hay dos personas cuyo nombre inicia con una A mayúscula, Ariel y Alejandra. Yo puedo editar otra vez esto y cambiarlo por otra letra. ¿Qué tal la letra D? Continuar. Y tengo dos personas, Diego y Diana. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera más bien decir que en vez de que empiecen con una letra en específico, que terminen con una letra determinada? Editar línea, where nombre like, entonces haré lo siguiente. Si esta era la forma para buscar una letra en específico al principio, ¿cómo creen ustedes que sería para encontrar letra al final? Exacto, colocando primero porcentaje y luego la última letra que vamos a tomar en cuenta. Podemos colocar aquí una N minúscula, es decir, que no importa lo que haya antes, mientras exista una N al final, entonces tómelo en cuenta para la selección. Vamos a darle clic a continuar y vemos que solo hay dos nombres que terminan con la N, Jason y Kevin. Vamos a editar línea y la tercera forma en la cual puedo utilizar la expresión like es la siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo dentro de la condición porcentaje, una letra, porcentaje? Aquí lo que estamos haciendo es que no importa lo que haya al principio o antes o aún después, tiene que haber una letra A en cualquier lugar de la palabra o del dato de la columna a la cual estamos buscando. Es decir, mientras haya una A, en nombre. Vamos a darle clic a continuar. Y ya tenemos muchos más registros y como podemos notar, está Carlos, Laura, Fernando, Lucía. Hay una letra A en algún lugar, sea al principio o al final. Así es como se utiliza entonces esta expresión del like. ¿Ok? Bien, cuando ya terminamos esta parte, podemos ver que hay muchas formas de hacer un query de selección. Pero ya eso entonces dependerá de qué tipo de condición usted es la que necesita trabajar dentro de la base de datos. ¿Qué sigue? Vamos a trabajar con el update. Vamos a modificar información de ciertas personas en la base y luego con un select mostrar si realmente se hicieron los cambios.
Entonces vamos a darle clic de nuevo a SQL, borramos esto y aquí tenemos un botón que nos ayudará a ver cuál es la estructura básica de un update. Es la siguiente. Primero viene update y uno tiene que decir después de la palabra update cuál es la tabla que vamos a modificar. Siempre hay que definir esto. Luego viene la palabra set, que es como establecer. Eso significa. ¿Ok? Luego va a venir el nombre de la columna y el valor que yo quiero que ahora tenga. Vamos a poner un ejemplo. Si yo veo, voy a abrir aquí una nueva pestaña, la información que está en la base de datos, por ejemplo, el empleado con el ID 1 o con el identificador o llave primaria 1 se llama Carlos, pero cometió un error. Yo ya no quiero que se llame Carlos. Vamos a ponerle Marco. Entonces, aquí lo que hago es lo siguiente. Vean, update empleado set. Vamos a quitar las columnas que no vamos a modificar y solo vamos a dejar aquí la columna que sí va a tener un cambio. Update empleado set nombre igual, vamos a colocar aquí comillas, Marco. ¿Ok? Ahora, viene una consulta. Si yo nada más dejo esto, aquí la sentencia va a ponerle Marco a todo el mundo en la base de datos. Yo tengo que poner una condición para poder decir específicamente a esta persona hágale el cambio. Entonces, yo debo definir una condición. ¿Qué podemos utilizar en la base de datos para que esta persona sea modificada? Si yo digo donde apellido 1 sea Rodríguez, es muy probable que en la base de datos haya otro Rodríguez. Entonces podría tener más de 2 Marcos modificados. Entonces, para solucionarlo, utilizaré su llave primaria. ID empleado igual 1, porque solo hay un empleado con este identificador. Entonces, aquí colocaré update empleado, en la tabla empleado, set nombre igual Marco, where ID empleado sea igual a 1. Ok, vamos a ejecutar aquí en continuar. Y dice que ha sido afectada la fila. Vamos a ir a la tabla y vamos a seleccionar nuevamente y vemos que el ID 1 ya tiene por nombre Marco y fue el único cambio que se estableció. Si yo veo el resto de información, yo puedo modificar incluso el salario. ¿Qué tal? Laura Gómez Rojas ha trabajado muy bien como vendedora y ella está ganando en este momento 900,000 como base, pero yo le voy a duplicar el salario. Entonces voy a venir de nuevo aquí, quitar línea y haré lo siguiente: update empleado set salario where ID empleado es igual a 2, porque el salario de la persona a la cual yo le voy a modificar tiene el ID 2. ¿Cómo yo modifico el salario que tiene por el doble? Lo que tengo que hacer es esto: salario es igual al salario que tiene por 2. Vamos a darle clic a continuar y listo. Ya se ha hecho la consulta. ¿Qué es lo que hice aquí? Yo ya establecí una columna, pero luego, antes de hacer la modificación, yo le dije aquí al query, tome la información que tenga este registro en específico, el registro con el ID 2, y multiplíquelo por 2. Yo puedo hacer operaciones aritméticas dentro de un query para hacer cambios en columnas que sean de tipo numéricas, y esto es una gran ventaja. Entonces, si yo me voy a la selección de la información y le doy a examinar, notaré que Laura ahora gana 1.800.000. Recordemos que ella tenía 900,000 como salario base. Entonces, así yo he hecho el cambio de la información para el registro número 2 para Laura Gómez. Y yo puedo hacer muchas más modificaciones. Yo puedo cambiar más columnas nada más separándolas entre comas, recordando que la última columna que modifico no tiene que terminar con una coma. Y también puedo agregar más condiciones. Por ejemplo, cambie el horario de entrada a todas las personas que ganan más de 2 millones. Por poner un ejemplo, como una especie de incentivo. Entonces yo puedo crear queries más complejos haciendo la actualización de datos. Ahora vamos con la parte de lo que sería insertar. Vamos a agregar información nueva en la base de datos. Entonces, yo aquí tengo en este momento 27 empleados.
y yo quiero insertar uno nuevo. Digamos que alguien empezó a trabajar. Entonces, yo tengo dos formas de hacerlo. En SQL, yo puedo darle clic a Insert y puedo hacerlo de esta forma. Dice Insert into, tengo que definir cuál es la tabla a la cual yo le voy a insertar la información y luego tengo que escribir en el orden en el que están aquí mostrados los nombres de las columnas a las cuales yo les voy a agregar información. Pero hay algo muy importante. La estructura de esta tabla de empleados tiene el ID autoincremental. Es decir, que yo no tengo que agregar esa información a la hora de insertar un usuario, sino que la base de datos se va a encargar de asignarle un identificador. En buena teoría, el siguiente empleado sería el número 28. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a omitir esta columna, porque de eso se va a encargar la base de datos, y empezaré con nombre. ¿Ok? Luego apellido 1, apellido 2, email, puesto, la fecha en la cual ingresó a trabajar, el salario que va a tener, el ID del departamento, el ID de la sede donde está trabajando. Todo esto, las columnas a las cuales yo les voy a agregar información, deben ir, si lo notan aquí, dentro de paréntesis. Es muy importante que no omitan los caracteres, las letras que uno está utilizando, porque al final puede generar error. Luego dice values. Después que se cierra este paréntesis, dice values y abre otro paréntesis donde, según el orden, columna 1, 2, 3, así yo voy a insertar la información que va en cada columna respectivamente. Por ejemplo, si la primera columna es nombre, aquí yo sé que nombre normalmente es de tipo varchar. Entonces, abro paréntesis y escribo, vamos a colocar al empleado Fabián. ¿Ok? Voy a ponerlo así, Fabián. Luego dice que establezca el apellido 1 y el apellido 2. Entonces también son varchars. Abro comillas, Fabián Torres, y aquí otra vez comillas. Recuerden que tienen que ir separados por comas, es muy importante que revisen esto. Torres Sanabria. ¿Ok? Luego menciona que coloque un email y un puesto. ¿Ok? Value 4, ponemos comillas. El email puede ser fabian@banco.com. Luego el puesto, value 5. El puesto vamos a hacer que sea un vendedor. Vendedor. El 6 dice ingreso. La fecha de ingreso, si yo me regreso aquí, normalmente está mostrada con el formato de año, mes, día. ¿Ok? Entonces, siguiendo este formato, yo abro paréntesis y escribo 2020-06-01. Y una vez que ya he hecho esto, sigue el valor 7. En este caso sería el salario. El salario es numérico, entonces yo no voy a utilizar las comillas, utilizaré un número. De una vez le pondré este salario 1.000.000. Luego el ID del departamento al cual va a trabajar, porque a menos que yo quiera agregar el nombre del departamento, entonces tendría que estar haciendo un join para poder mostrarlo. Pero no es correcto que si yo tengo en la estructura de mi base de datos una tabla de departamento, entonces que aquí coloque un nombre. No. Aquí va el ID del departamento al cual hago referencia. Y para darme a entender mejor, yo voy a ir a la base de datos, empresa, y voy a entrar a la pestaña que dice diseñador aquí arriba. Y voy a ver que en el modelo relacional el empleado está relacionado con un departamento y también trabaja en una sede en específico. ¿Ok? Entonces volvemos aquí, vamos a ir a empleado y vamos a cambiar lo siguiente, que ID del departamento. Si yo voy a departamento tengo estos 5. Lo voy a meter a trabajar a ventas, entonces es el ID del departamento 1. Solo colocaré 1. Luego dice que agregue el ID de la sede.
Bueno, si yo me voy a la sede, la tabla sede, tengo las sedes que son provincias que hay en Costa Rica, entonces voy a mandarlo a trabajar a Guanacaste, así se llama ese lugar. 5. Vemos que faltaba un valor, pero fue porque como yo borré el ID o la llave primaria, entonces lo puedo omitir. No afecta porque ya en este momento este se convierte en mi último valor que coincide con mi última columna en el into empleado. ¿Ok? Una vez hecho esto, le voy a dar clic a continuar para proceder. La fila ha sido insertada y si yo me voy a la tabla empleado podré notar Fabián Torres Sanabria con la información correspondiente. Aquí cometí un error, yo pensé que solo habían 27 empleados, pero no me había dado cuenta que aquí arriba puedo mostrar el número de filas si habían más empleados antes que él. Entonces está el 28, 29, 30 y más bien el que se ingresó automáticamente fue el 31. Si ustedes necesitan hacer algo más rápido a la hora de insertar, entonces pueden utilizar esta opción que está aquí arriba, que dice insertar. Es un asistente visual en donde agrego la información y hago lo siguiente. ID empleado lo dejaré vacío porque es autoincremental. Nombre. Vamos a poner a otra Laura, pero con otro apellido. Laura Castro Jiménez. El email laucast@banco.com y el puesto vamos a poner también vendedora. Ingreso, como es de tipo Datetime, en este asistente visual nos facilita el icono del calendario y podemos seleccionarlo. Ven, es mucho más sencillo en este menú de insertar. Salario, vamos a colocarle 1.200.000. Departamento. Lo bueno del modelo relacional es que permite también esto. Cuando yo agrego el departamento no lo coloco como un número, sino que me dice de una vez, utilizando un yo interno, cuál es el departamento al cual haré referencia con este número. Voy a enviarla otra vez a ventas y en el ID de la sede también seleccionaré la sede con el número 1, que es la capital de Costa Rica, San José. Yo le doy clic a continuar, pero tengo la opción de insertar más empleados e incluso agregar más aquí en continuar inserción con, por ejemplo, 5 empleados. Me salgo y ya aparecen el resto de filas para insertar. Pero si yo voy a agregar esto, nada más le doy clic a continuar. Y listo. Una fila insertada, me voy a examinar en la tabla y aquí está 32, Laura Castro Jiménez y listo. Ya con eso entonces vimos cómo insertar información. Lo último que queda es ver cómo borrar un registro en específico. Entonces vamos a ir de nuevo a SQL y vamos a darle clic a Delete. Delete es una de las sentencias que hay que tenerle más cuidado, porque si uno no lo aplica de la manera correcta, al final lo que nos puede suceder perfectamente es que la información va a ser eliminada por completo, es decir, toda la tabla puede quedar vaciada o con 0 registros. Entonces, ¿cómo lo haremos? Vamos a eliminar aquí en la base de datos a el empleado con el ID 13, a Kevin Gómez Fajardo. Digamos que ya dejó de trabajar. Obviamente, en una base de datos seria, institucional de una empresa, no borramos el registro. Le ponemos un estado de que ya no trabajó y podemos colocar de qué fecha a qué fecha trabajó. Para efectos de este ejemplo, vamos entonces a eliminarlo. Delete from empleado, ¿okay? Where, ¿cuál sería la condición? Si yo veo a Kevin, yo voy a tomar como condición principal, como referencia, su llave primaria, que va a ser el número 13. Entonces, vengo aquí y agrego delete from empleado, where ID empleado es igual a 13. Ahora, dentro de PHPMyAdmin yo puedo colocar o no lo que serían los puntos y comas. Si yo voy a seguir agregando más queries debajo, entonces sí tengo que separarlos por punto y coma. Entonces, delete from empleado where ID empleado sea 13. Vamos a darle a continuar. Me hace un message box. Es muy importante porque al final uno puede ser que esté cometiendo un error. Le doy OK.
y la fila ha sido afectada. Veamos si es cierto. Ponga atención aquí donde dice Kevin. Voy a darle a examinar y listo. 12.14. Se ha eliminado el registro que estaba en nuestra base de datos. Esto no afecta a los siguientes IDs o llaves primarias porque van a mantenerlo. Si yo elimino el 13 no significa que Walter ahora será el 13, no. Es importante siempre mantener la llave primaria de nuestro registro porque nos puede provocar problemas a la hora que está relacionada con otras tablas. Realmente este delete es el más corto de todos que les voy a explicar porque no se utiliza mucho, que digamos, dependiendo del tipo de base de datos, claramente, pero tampoco es que hay mucha ciencia. Uno puede agregar más condiciones perfectamente. Uno puede decir elimine todos los usuarios o vendedores que ganen menos de una cantidad en específica de salario. Pero en general este es el CRUD. Ahora, si se preguntaban por qué vimos select, insert, delete, update y estas letras no se parecen al CRUD, es porque C de create es para insert, R de read es para select y las demás quedan igual, U para update y D de delete. Ese es el CRUD. Entonces, estas son las 4 operaciones que podemos ejecutar normalmente para ver y modificar información en una base de datos.